Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Realmente es un gusto para mí poder tener la oportunidad de moderar estos eventos y es aún mucho más gustoso saber que contamos con la oportunidad de intervención de grandes juristas a los que he tenido la oportunidad desde los inicios de mi carrera de seguir, al doctor Luis Ávila y al doctor Santiago Machuca. Realmente ha sido un gusto conocer cuáles han sido todas las intervenciones jurídicas en grandes casos de interés nacional, en grandes casos de litigio estratégico y pues, por supuesto, es un honor para mí poder moderar el día de hoy el evento del doctor Santiago Machuca. Realmente la idea de mi intervención, siendo, como decía el doctor Juan Carlos, es más bien dar un seguimiento, un orden al tema de las preguntas, nada más, y ratificando el gusto por poder participar en esta ponencia de esta forma, le doy la palabra al doctor Santiago Machuca para que nos ilustre con su ponencia. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Para mí es un verdadero gusto poder participar de este evento y también participar como miembro de esta plataforma que se denomina Aprendiendo Derecho. Me complace mucho que en ella pueda encontrar a varios amigos, a varios colegas por quien guardo mucho cariño, mucho respeto, y algunos ex colaboradores con los cuales trabajamos, como lo manifestaba el doctor Ernesto Pazmiño, en la Defensoría Pública. En ese sentido, me complace muchísimo poder compartir con ustedes más que un espacio académico, un espacio de discusión entre amigos, un espacio de discusión entre colegas que guardamos cierta afinidad, que somos allegados y que podemos conversar sobre distintos temas en materia jurídica y sobre los cuales también podemos aprender mutuamente. Hace algunos días, justamente, un colega defensor público manifestaba y decía: en el derecho no existe verdades absolutas. Y bueno, es una apreciación cierta. Lo que puedo realizar es una apreciación de lo poco o nada que sé y de alguna otra manera que contribuye al debate jurídico sobre distintos temas, en mi caso del derecho constitucional. Agradezco la presentación, agradezco sus generosas palabras, agradezco las generosas palabras de Luis Ávila, a quien guardo mucho cariño, mucho respeto, y con quien nos une también cierta sensibilidad social, política en materia de derechos humanos. De igual manera, saludo cordial al querido Ernesto Pazmiño, que había manifestado, y a otros amigos con los cuales estamos en contacto el día de hoy. Sí, justamente tomándome unos minutitos respecto antes de abordar la temática que me han pedido, es justamente importante manifestar las graves afectaciones que se está viviendo por parte de la educación superior. Como manifestaba Luis, soy producto de la educación pública y eso me pone en la obligación moral de defender la educación pública y defender el derecho de las personas a acceder a una educación pública, gratuita, de calidad y con autonomía, como establece nuestra Constitución. En ese sentido, me he entregado a la educación pública como docente, pero también porque entiendo y sé cómo funciona la educación pública y a quién beneficia. Comparto plenamente con Luis que la educación pública y que la educación superior no es un privilegio de pocos, sino es un derecho de todos. Voy a comenzar este tema analizando fundamentalmente lo que ustedes me han solicitado, y justamente me habían solicitado referirme al habeas corpus, una garantía jurisdiccional que está contenida en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema constitucional. Frente al habeas corpus yo voy a hacer algunas apreciaciones, voy a hacer algunas puntualizaciones, previo a entrar a analizar lo que ustedes me habían solicitado, es decir, los casos de procedencia del habeas corpus y los tipos de habeas corpus que recoge la doctrina. En este sentido, yo voy a partir haciendo unas consideraciones respecto a la forma como va adaptándose el habeas corpus en nuestro sistema jurídico constitucional ecuatoriano, la nueva forma que adopta a partir de la Constitución del 2008.
por cuanto el habeas corpus era entendido como una garantía especializada, y digo especializada entre comillas, porque ya voy a explicar por qué digo especializada entre comillas, porque en un primer momento estaba orientada a constituirse un mecanismo que buscaba tutelar y proteger el derecho a la libertad. En este sentido, el habeas corpus se empieza a ampliar y se empieza a partir de la libertad a proteger otros derechos como la integridad física y moral, pero también el derecho a la vida y el derecho a la vida digna que tienen las personas. En este sentido, el habeas corpus empieza a ampliarse en el sentido de que si bien en un primer momento tiende a tutelar ciertos derechos específicos, el carácter de indivisibilidad y de interdependencia que tienen los derechos hace que, si bien se tutela en primer momento ciertos derechos, obviamente se van a tutelar otros derechos que están íntimamente relacionados con la libertad, con la integridad física y moral, con la integridad sexual y con el derecho a la vida. Entonces, el habeas corpus se vuelve también una garantía a través de la cual se puede tutelar un sinnúmero de derechos que están relacionados o que están íntimamente relacionados con ese carácter de Ya, ahí está. interdependencia. En este sentido, Es el habeas corpus también sufre una transformación, por cuanto en la Constitución de 1998 fue concebida como un recurso de índole administrativa política. ¿Y por qué digo que era un recurso de índole administrativa y política? Porque recordemos que el habeas corpus era conocido era conocido por el alcalde del lugar en donde se daba la privación ilegítima de la libertad. Bajo la Constitución del 2008, el habeas corpus se vuelve una garantía estrictamente jurisdiccional, es decir, en manos de los jueces, y con las características que les da el nuevo sistema jurídico. En este sentido, en la Constitución el habeas corpus va a proteger el derecho a la libertad, pero también otros derechos que están relacionados con ellos. Vamos a hacer unas puntualizaciones previo a entrar a analizar ya los casos de procedencia. Para entender el habeas corpus hay que entender que el habeas corpus es una garantía jurisdiccional que integran las 8 garantías jurisdiccionales que están reconocidas en nuestro sistema jurídico ecuatoriano. En este sentido, como el resto de garantías, es una garantía que tiene no solo una característica cautelar, es decir, no tiene un carácter meramente cautelar, sino tiene un carácter reparatorio. En este sentido, esta característica también la diferencia con la forma en cómo se estructuraba en la Constitución de 1998, bajo el régimen constitucional de 1998. Bajo ese régimen constitucional, obviamente las garantías estaban limitadas a ser concebidas como situaciones de orden cautelar, es decir, lo que buscaban era suspender el acto que estaba vulnerando el derecho y de alguna otra manera restituir, permitiendo el acceso o el ejercicio de una manera muy limitada que había sido restringido, suspendido. En la Constitución del 2008, las garantías, entre esas del habeas corpus, adquieren un carácter eminentemente reparatorio. Es decir, van a reparar los derechos que han sido vulnerados a través de un conjunto de medidas integrales que permitirán no solo reparar los derechos que en primera ratio se vulneraron, sino otros derechos conexos. Entonces, la reparación integral justamente se aplicará para reparar ese conjunto de derechos que han sido vulnerados producto de la vulneración, bien sea de la libertad a través de una privación ilegítima, o a través de la vulneración del derecho a la vida, o a través de la vulneración del derecho a la integridad física, moral o sexual. Aquí también tenemos que hacer una línea divisoria entre el ser y el deber ser. Mi querido amigo Luis Ávila me decía que yo soy muy riguroso en el tema de los procedimientos y a veces peco de ser muy formalista e incluso muy positivista. Pero realmente en el análisis de nuestro sistema constitucional ecuatoriano, de alguna u otra manera, el sometimiento a lo que está establecido en la norma más bien se convierte en una garantía, por cuanto si es que las autoridades no se someten a lo que está establecido en la norma, podrían cometer barbaridades, y entre esas los jueces. Entonces,
justamente aquí yo quiero establecer con ustedes las líneas entre el ser y el deber ser. Me han pedido, por ejemplo, que yo entre a analizar, por ejemplo, los tipos de habeas corpus que los recoge la doctrina. Y en la doctrina podemos encontrar, perdón el término, como digo a mis alumnos, N tipos de habeas corpus, y de las divisiones pueden haber subdivisiones y así hasta llegar a una infinidad de variaciones y más. La doctrina puede recoger maravillas, pero en nuestro ordenamiento jurídico van a proceder las situaciones que tengan un sustento normativo. Y de alguna otra manera, desde el rango ultrapositivista que tienen nuestros juzgadores, tendrán que justamente se limitarán únicamente a los casos de procedencia que están establecidos en la norma. Después de explicar yo los casos de procedencia, los 5 casos en los que procede el habeas corpus, procederé a realizar una comparación con los tipos más comunes de habeas corpus que están recogidos en la doctrina. Entonces, en este sentido voy a hacer este análisis. Y finalmente, esta puntualización previo a entrar en los casos de procedencia del habeas corpus, señalarles que como toda garantía jurisdiccional se va a someter a los principios de regulación que están establecidos en el 86 de la Constitución de la República y en las normas comunes que están contenidas del 7 al 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Me refiero al contenido de la demanda, por requisitos de admisibilidad, requisitos de procedibilidad, legitimación activa y otro tipo de situaciones. Especificidades propias de esta garantía las vamos a ver a continuación. ¿Qué casos son los que proceden en el habeas corpus bajo la regulación de la Constitución del 2008? El primer caso en el que procede el habeas corpus específicamente se refiere a la privación, conforme dice la norma, a la privación de la libertad en forma ilegal, arbitraria e ilegítima. En este sentido, nosotros tenemos que diferenciar cuáles son las formas de privación ilegítima, arbitraria e ilegal de la libertad. La más común, obviamente, va a ser la privación de la libertad sin una orden de autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente para poder privar de la libertad a una persona? Es obviamente el juez. Si es que se procede a la detención de una persona, la privación de la libertad de una persona sin la orden de autoridad competente, pues obviamente se habrá configurado esta privación ilegítima, ilegal y arbitraria de la libertad que está establecida, que está como causal de procedibilidad del habeas corpus. Otra de las formas a través de las cuales se configura esta privación ilegítima y arbitraria e ilegal de la libertad es también el hecho de que cuando se cumplió una pena, cuando una persona cumple una pena impuesta por sentencia ejecutoriada y continúa detenido, se da una detención arbitraria e ilegal. Claro, si ya cumplió la pena que fue establecida en una sentencia ejecutoriada y continúa detenido, pues no existe la causa, la causa legítima que obligaba a esa persona a estar detenida por cuanto se convierte la privación de la libertad de manera, se convierte en arbitraria o en ilegal. Otra de las formas más comunes también en las que se materializa esta privación ilegítima de la libertad es cuando no se califica la flagrancia dentro de las 24 horas. Si es que no se ha calificado la flagrancia, la detención de una persona bajo un delito flagrante dentro de las 24 horas, obviamente se constituye una forma de detención arbitraria e ilegal. De igual manera también con el vencimiento de los tiempos que han sido establecidos constitucionalmente para la prisión preventiva. Y de igual manera también cuando la detención no cumple con las normas del debido proceso. Ojo con las normas del debido proceso que están establecidas en el 76 de la Constitución, pero principalmente en el 77, que establece la forma en cómo tiene que privarse una persona de la libertad, y aquí habla, entre otras, de la orden escrita, de la orden motivada, de la lectura de derechos y otro tipo de situaciones que están reguladas en el 77 de la norma constitucional. Formas en las que se configuraría esta privación ilegítima y arbitraria de la libertad. No solo la simple orden de autoridad competente es una forma de privación ilegítima, ilegal o arbitraria de la libertad. Ahora bien,
Este es el primer caso en los que procede el habeas corpus. Adicionalmente, el habeas corpus, de acuerdo a lo que establece el sustento normativo, procederá también, por ejemplo, cuando a una persona se le obligue a un exilio forzoso o a un destierro o a la expatriación del territorio nacional. Si una persona está obligada por motivos fácticos, por intervención del poder público o por otro tipo de poder por fuera de la norma, por fuera del ejercicio de la autoridad a expatriarse, se puede presentar el habeas corpus. Y se puede presentar el habeas corpus también por cuanto se está restringiendo el ejercicio de la libertad personal, la libertad de tránsito y la libertad corporal, porque se le está privando a la persona también a estar en el territorio nacional. El tercer caso en el que procede el habeas corpus se da en el caso de la desaparición forzada. ¿Por qué en el caso de la desaparición forzada? Aquí el habeas corpus de alguna u otra manera está concebida como medida que permite a los interesados ver qué está haciendo el Estado, específicamente la Policía Nacional y las autoridades judiciales, para obtener el paradero de esa persona o para dar con el paradero de una persona que ha desaparecido. Un cuarto caso en los que procede el habeas corpus es la tortura, el trato cruel, el inhumano o el trato degradante. También cuando a una persona que ha sido detenida se le somete a tratos vejatorios. Este es el caso en el que prácticamente se aplica el habeas corpus, sobre todo en las personas privadas de la libertad, cuando de alguna u otra manera son sometidas a tratos crueles o denigrantes. Ojo con esto, tratos crueles o denigrantes es un sentido sumamente amplio, en donde también se pueden incluir ciertas actitudes que van en contra de la dignidad humana, como privar a una persona de su derecho a la salud, no dotarle de atención médica, no dotarle de sus medicinas, no dotarle de un tratamiento específico o exponerle a esa persona a un riesgo en donde haga peligrar su salud específicamente. Entonces, bajo la interpretación que aquí sí ha establecido el precedente de la Corte Constitucional, no un precedente vinculante, sino un precedente que tiene más bien características intercomunis, es decir, para casos comunes, ha establecido que de alguna u otra manera la amplitud de entender a tratos vejatorios o a tratos degradantes con la dignidad humana también se incluye el tema de salud, incluso estableciendo que es una medida, que es una garantía idónea para proteger el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. Y finalmente, el tema de las personas extranjeras sin que hayan pedido asilo o sin que hayan pedido refugio, pero que al ser expulsadas puedan ser expulsadas o devueltas a su país y esa situación ponga en riesgo su vida o ponga en riesgo su integridad, su seguridad o su libertad. Aquí hay el caso que nosotros tuvimos respecto hace algunos años de los cubanos. Ciertas personas que pidieron de alguna u otra manera su regularización, la regularización de sus estatus migratorios, pero obtuvieron por parte del Estado todo lo contrario e incluso se incurrió en una deportación masiva de las personas. En este sentido, esto lo que ocasionó justamente fue lo que estaba justamente estableciendo esta causal de procedencia del habeas corpus, es decir, prácticamente a las personas se les devolvió a su país sin tomar en consideración que eso podría poner en riesgo su libertad y su integridad. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de Cuba, quienes salen sin un permiso, sin un permiso migratorio, son considerados disidentes, y al ser disidentes, obviamente, están sometidos al ordenamiento jurídico penal cubano, y la consecuencia de esto fue que sí, se les devolvió en este caso a Cuba, pero al bajarse del avión había el carro que les estaba esperando para llevarles a la cárcel. Entonces, igual una garantía que puede ser presentada por las personas extranjeras, independientemente de su condición migratoria, para evitar que sean devueltos, demostrando obviamente que esa situación puede poner en riesgo su vida, integridad física, moral, sexual, seguridad, libertad y otro tipo de situaciones. Incluso se ha llegado a manifestar por parte, por ejemplo, de la doctrina, que la amplitud de esta causal
podría llevar a que una persona que habiendo cometido un delito común, cuya pena en su ordenamiento jurídico sea sancionado con la privación de la vida, con la pena de muerte, podría alegar esta causal. En este caso, para evitar que esta persona, por ejemplo, una persona que cometió un delito en Estados Unidos, que es sancionado con la pena de muerte, que salga de su país huyendo o escapando, eludiendo la justicia penal, y que llegue a nuestro país, bien podría alegar esta causal para evitar ser devuelto. Ustedes me dirán, pero bueno, esto es una protección de un derecho y se estaría garantizando la impunidad. Bueno, ahí la solución frente a esto sería aplicar la figura de la extraterritorialidad en materia penal y juzgarle a la persona que cometió un delito, pero bajo las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano para evitar un tema de impunidad, más no devolviéndole, porque eso sí ocasionaría la vulneración de su derecho a la vida. Ahora bien, frente a esto también hay que tomar en cuenta determinadas situaciones o reglas de procedencia que están establecidas, reglas de tramitación que están establecidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Aplicando las mismas normas del 86, se presenta la garantía jurisdiccional o es competente el juez para conocer la garantía jurisdiccional, el juez del lugar en donde se comete la vulneración de derechos. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, será el juez competente el lugar en donde se le priva a la persona de manera ilegítima de su libertad. O si es que se desconoce el caso de la privación de la libertad en los casos de desaparición forzosas, será competente el juez del lugar del accionante. Recordemos que las garantías también tienen legitimación popular, es decir, cualquier persona puede presentar una garantía jurisdiccional. Yo no tengo que justificar ser el titular del derecho vulnerado para presentar una garantía. Y en el caso la Corte Provincial, a través de un sorteo de salas, cuando el habeas corpus sea presentado dentro de un proceso penal. El procedimiento que establece es un procedimiento sumamente expedito, que no se cumple en la realidad, prácticamente es una quimera normativa, las 24 horas en las que tiene que ser celebrada la audiencia, más las 24 horas en las que tiene que resolverse, es decir, 48 horas continuas en las cuales tiene que decidirse sobre la concesión o no de esta acción, esta garantía jurisdiccional, esta acción de habeas corpus. Situación que ustedes compartirán conmigo, no se cumple. De igual manera, con respecto a la apelación, será procedente la apelación ante una de las salas de la Corte Provincial de Justicia y se apela ante la Corte Provincial ante la Corte Nacional cuando hubiera sido dispuesta por la Corte, haya sido dispuesta por la Corte Provincial. Recordemos que en los procesos penales se presenta el habeas corpus como juez de instancia ante la Corte Provincial. De la decisión de la Corte Provincial se puede apelar ante la Corte Nacional. Si el proceso penal hubiera estado en trámite de la Corte Nacional de Justicia, se apelará ante una sala que no ordenó la privación de la libertad. Ahora bien, reglas que se tienen que tomar en cuenta. Ante tortura, obviamente y específicamente en el caso de personas privadas de la libertad, si bien no se puede ordenar una medida reparatoria que implique la devolución de la libertad, se aplicará otra medida, bien sea de satisfacción, bien sea de atención psicológica, bien sea de atención salud, u otra medida específica como el cambio, por ejemplo, de un régimen penitenciario, el traslado de un pabellón a otro, el cambio de un centro de rehabilitación a otro, o qué sé yo, aplicar otro régimen penitenciario, o medidas alternativas a la prisión de la libertad. En el caso de tortura. En el caso de privación ilegítima o arbitraria de la libertad, obviamente, aquí la consecución, obviamente, la medida de reparación principal que se ordenará
será la inmediata libertad. Pero eso no obsta que al recuperar la libertad no se tomen en consecuencia otras medidas que puedan reparar. ¿Qué pasó si la privación de la libertad se provocaron vulneraciones a la integridad física, a la integridad sexual, a la integridad moral, a la salud, qué sé yo? Recuerden entonces que el carácter reparatorio implica tomar un conjunto de medidas para reparar el conjunto de derechos que pudieron ser vulnerados por esa acción, por esa detención arbitraria o ilegítima de la libertad. La presunción de detención arbitraria y ilegítima en las reglas que están establecidas en el 45 nos llevan a tomar en consideración de que existe privación ilegítima y arbitraria cuando la persona no acude a la audiencia, cuando no se exhibe la orden de privación de la libertad, cuando la orden de privación de la libertad no cumple con los requisitos formales o constitucionales, cuando existe un vicio de procedimiento en la privación de la libertad, ojo con las garantías del 77 de la Constitución, y en el caso de que las personas, de que la libertad ha sido llevada por particulares cuando no se justifique la privación de la libertad. Otro de los casos que me olvidaba y que me salía de contexto, de formas de también configurar la privación, la privación ilegítima, arbitraria, ilegal de la libertad, es cuando la privación se puede dar por particulares, es decir, cuando un particular priva. Recordemos los casos más comunes, por ejemplo, en estas famosas clínicas de desintoxicación o en estas famosas clínicas de tratamiento para algún tipo de psicopatía, en la que se le priva de manera contra la voluntad a la persona de su libertad, por más familiares, por más incluso buena voluntad con que se tomen, no se puede privar a una persona de su libertad. En este caso también aplicaría el habeas corpus. Ahora bien, eso con respecto a las reglas que tienen que estar consideradas para la tramitación del habeas corpus. Ahora bien, bajo los entendidos de los 5 casos en los que procede el habeas corpus en nuestro sistema constitucional ecuatoriano, hagamos la confrontación con la doctrina. Van a ver que algunos casos, por ejemplo, de tipos de habeas corpus están contenidos en los casos de procedencia que establece el 43 de la Ley Orgánica de Garantías. Ahora bien, habrán otros que no se aplican o que no tienen sustento normativo para que se puedan aplicar o para que se puedan conceder en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Por ejemplo, la doctrina nos habla, por ejemplo, de un habeas corpus restringido. ¿Cuál es este habeas corpus restringido? Es cuando se limita de una manera parcial la libertad física o la libertad de locomoción, o cuando se le somete a algún tipo de molestias. Por ejemplo, se limita de menor grado. Formas en las que se limita de menor grado, por ejemplo, a la libertad de tránsito o a la libertad física o a la libertad de locomoción. Por ejemplo, cuando se prohíbe a una persona acceder a determinados lugares. Esa es una forma de, no se le está privando de manera total, pero se le priva de alguna otra manera del ejercicio de su libertad de tránsito, de locomoción. O cuando, por ejemplo, se le realizan seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal o provenientes de órdenes dictadas por autoridades competentes. Cuando una persona está siendo sometida, por ejemplo, a algún tipo de seguimiento abusivo por parte de alguna autoridad, algún cuerpo de inteligencia, algún cuerpo de seguridad del Estado. Cuando, por ejemplo, la doctrina también señala que se le cita de manera injustificada, las citaciones policiales injustificadas, o, por ejemplo, las continuas retenciones de orden migratorio o a la vigilancia domiciliaria extrema e injustificada. Si ustedes relacionan en los causales de este habeas corpus con las causales de procedencia del artículo 43, van a ver que este habeas corpus no se aplica en la legislación ecuatoriana, no se aplica en nuestro ordenamiento jurídico. Por más que esté concebido en la doctrina, nuestras causales de procedencia del habeas corpus están plenamente determinadas en el 43 y hablan específicamente de la configuración de la privación de la libertad en las formas como manifesté o en los casos que señalaba, en los cuatro casos adicionales que manifestaba. El otro habeas corpus que está contenido
en la doctrina es el habeas corpus correctivo. Y justamente este habeas corpus correctivo se da cuando se incumplen las condiciones en las que debe desarrollarse la privación de la libertad. Específicamente en el caso de personas privadas de la libertad de manera legítima, por orden de autoridad competente, pero se amenaza o existe un acto que está lesionando el derecho de las personas, es decir, hay una amenaza a la salud, hay una amenaza a su derecho a la vida, hay un trato discriminatorio, hay un trato cruel o denigrante, o hay alguna situación de orden vejatorio que afecta contra su dignidad. Entonces, el habeas corpus correctivo sería ese, justamente aplica como medida de corrección a la forma en cómo se está llevando la privación ilegítima de la libertad. En ese caso específico, el habeas corpus correctivo está relacionado con la causal de procedencia del habeas corpus respecto a los tratos crueles, denigrantes tratos crueles, denigrantes o vejatorios contra la dignidad humana. De acuerdo a la doctrina, también procede cuando, por ejemplo, se le impide a la persona la visita de los familiares. Bajo esta figura también procede en nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto el artículo 43 señala también la prohibición del confinamiento o la incomunicación de las personas privadas de la libertad. Ese es un caso que podría asimilarse a la causal que está establecida en el 43 de la Constitución. La doctrina también habla también de que el habeas corpus correctivo se puede aplicar o se podría aplicar, por ejemplo, cuando se daría una ilegitimidad del traslado de un centro de rehabilitación social a otro, o cuando se le está obligando a cohabitar a una persona con procesados que tienen o con condenados que pueden poner en riesgo la integridad. Por ejemplo, cuando se le obliga a una persona privada de la libertad a convivir, por ejemplo, con una persona que tiene una alta peligrosidad, es sumamente violento, o con una persona que puede poner en riesgo su vida. Aquí, por ejemplo, hay un caso que ha sido tomado en selección por parte de la Corte Constitucional respecto a la protección de la integridad de una persona de orientación sexual distinta en un centro de rehabilitación. Por ejemplo, una persona, un trans, tendrá que tomarse en cuenta su propia situación para que pueda cohabitar dentro de un centro de rehabilitación social destinado exclusivamente para hombres. Entonces, esas son situaciones que también se podrían aplicar. Veamos qué nos dice la jurisprudencia, el precedente, en este caso, sería vinculante por este caso seleccionado. Otro de los habeas corpus que nos reconoce la doctrina es el habeas corpus preventivo. Este habeas corpus preventivo, de alguna u otra manera, no se ha ejecutado la privación ilegítima de la libertad, pero existe una amenaza cierta e inminente. Aquí la doctrina y la jurisprudencia de ciertas altas cortes, sobre todo, ha determinado que no tiene que darse una amenaza conjetural, es decir, no tengo que creer que existe la amenaza, sino tengo que ver que la amenaza se está desarrollando en un proceso de ejecución, es decir, que existen situaciones concretas que estarían amenazando a la privación de la libertad. Es decir, la amenaza de la privación ilegítima de la libertad no tiene que ser conjetural, no tiene que ser presunta, sino tiene que ser obviamente demostrada con actos de ejecución. Otro de los habeas corpus que están señalados por la doctrina es el habeas corpus traslativo, que se emplea en los casos en los cuales existe una privación ilegítima de la libertad por demora en un proceso judicial o demora en las actuaciones administrativas. Es decir, la típica que no le otorgan ya cumplió su pena, pero no le otorgan la orden de libertad producto de una demora de la administración o producto de una demora de las actuaciones judiciales. Situación que también está contemplada en las causales de procedencia del 43, pero en una forma similar a la privación ilegítima de la libertad, en la forma que yo ya les señalaba respecto al ya cumplimiento de la pena. Si es que ya cumplió la pena, no puede estar más días de la pena que fue establecida.
Este se conoce el famoso habeas corpus traslativo. El habeas corpus instructivo es otro de los habeas corpus que tiene como finalidad no solo garantizar la libertad y la integridad personal, sino asegurar también el derecho a la vida y desterrar toda práctica de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición. El habeas corpus instructivo es el habeas corpus que se aplica bajo la causal de procedencia del habeas corpus respecto a las desapariciones forzadas. Es lo que les comentaba. ¿Para qué se presenta un habeas corpus? Para determinar qué están haciendo las autoridades, bien sea policiales, de fuerzas de seguridad o inteligencia del Estado o la autoridad judicial para dar con el paradero de esa persona. El habeas corpus innovativo, en cambio, es el habeas corpus que se aplica ante la amenaza y violación de un derecho, así ya haya sido consumado para cesar la violación de la libertad individual. Este es el habeas corpus tradicional que se aplica para la obtención de la libertad, y el habeas corpus conexo es en los que se busca también que no se vuelva a producir este acto que privó ilegítimamente de la libertad. Esta situación ya está sobreentendida por las propias características de la reparación integral. Uno de los tipos de la reparación integral es la reparación integral que ordena la no repetición de los hechos que ocasionaron la vulneración de la libertad. Es decir, medidas de no repetición, no repetir los hechos que ocasionaron la vulneración del derecho. Esto ya está entendido dentro de la posibilidad, de las múltiples posibilidades en las medidas de reparación integral. Entonces, como ven ustedes, la doctrina puede darnos un amplio margen, un amplio paraíso de tipos de habeas corpus, pero el sustento normativo es el que procede para encauzar la causal y poder determinar la procedencia o no del habeas corpus. Salvo que vía ampliación normativa o vía un precedente jurisprudencial se pueda reconocer la aplicación de estas formas de habeas corpus que reconoce la doctrina. Hasta aquí mi intervención, más bien yo dejo abierta la posibilidad para poder escucharles y para poder compartir con ustedes en las distintas inquietudes que puedan haber respecto a este tema. Muchas gracias, doctor Santiago. Ha sido muy ilustrativa la ponencia. Se procede con las preguntas que tienen a través del chat del grupo. Doctor, la primera es, la Corte Nacional se ha pronunciado en que el habeas corpus no es una herramienta para sustituir o revocar una medida cautelar. ¿Es posible la procedencia en estos casos? Bueno, habría que determinar cuál es el alcance de este pronunciamiento de la Corte Nacional. Aquí la Corte Nacional está entrando a pronunciarse sobre una garantía jurisdiccional cuya situación es de orden constitucional que debería ser conocida por la Corte Constitucional, siendo la única que podría establecer el alcance y los contenidos del ejercicio de derechos y garantías. Ahora bien, hay que tomar en consideración respecto a que el habeas corpus es una garantía que busca, obviamente, que busca la protección de la libertad, de la libertad individual de una persona, la protección del derecho a la vida, la dignidad, la integridad física, moral, pero eso no supone que puedas soponerse a las vías que están reconocidas en el ordenamiento jurídico penal. Yo, a través del habeas corpus, no puedo caer en un mecanismo que sea contradictorio a la jurisdicción penal para suplir vías, salvo que la jurisdicción penal haya cometido algún tipo de irregularidad y restricción al ejercicio del derecho a la libertad. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta es, ¿procede un habeas corpus por una sanción administrativa disciplinaria conocida como arresto de rigor en las instituciones de fuerza pública, donde se les priva de libertad encerrándolo en un dormitorio desde 6 días hasta 10 días? Por supuesto, procede el habeas corpus, se ha presentado habeas corpus en el sentido, tomemos en consideración que las medidas administrativas
o las medidas de orden disciplinario no pueden ser jamás la privación de la libertad. Las medidas administrativas conllevan a otro tipo de naturaleza, de orden pecuniaria, de orden correctivo, pero más no al tema de privación ilegítima de la libertad. Aquí hay incluso una prohibición constitucional de incurrir en esos castigos como en materia disciplinaria. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿cuál es el estándar de protección para personas que se pretende se extraditen? ¿Es necesario probar la existencia de un proceso penal abierto en otro país? ¿Es necesario probar que existe una expectativa de vulneración de derechos? Y tomando en cuenta que el derecho extranjero en nuestro ordenamiento es un hecho, ¿debe probarse el derecho extranjero sobre el régimen punitivo? Lo que se tendría que probar en este caso es la vulneración del derecho constitucional. En este caso, la vulneración del derecho constitucional lleva a probar la existencia de una amenaza en el ordenamiento, es decir, en el ordenamiento jurídico de origen, que me lleva a poner en riesgo, bien sea cualquiera de los derechos que he mencionado. Eso tiene obviamente que suponer el hecho de que hay medidas de orden persecutorio, que hay situaciones de orden judicial abiertas, que el ordenamiento jurídico del extranjero de alguna otra manera conlleva de por sí a la persecución en ciertos casos, como en el caso de la disidencia en el ejemplo de los cubanos. En fin, o sea, ¿cuál es la estructura probatoria dentro de una garantía jurisdiccional? Probar la vulneración del derecho, probar que existe un acto que está generando la vulneración del derecho y probar que ese acto conlleva a vulnerar el contenido esencial de un derecho. Y bajo eso, probar la necesidad de una medida reparatoria que conlleve a reparar esa parte del derecho que ha sido vulnerada. Es decir, son tres situaciones que tienen que probarse dentro de una garantía. El acto que lleva a la vulneración de un derecho, la vulneración de un contenido esencial del derecho a través de ese acto, la relación causal y la necesidad de una medida de reparación de las múltiples que establece la doctrina, incluso la jurisprudencia interamericana, para proteger el derecho. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Recientemente se ha presentado un habeas corpus en contra del aislamiento obligatorio que se realizaba en hoteles. A su criterio, ¿es viable esta garantía en estos casos? A ver, aquí hay que analizar obviamente las particularidades propias del caso concreto y las especificidades propias del caso concreto. Si ustedes me dicen, a ver, vamos, ¿por qué se va a presentar el habeas corpus? ¿Existe privación ilegítima de la libertad? Tomemos en cuenta que estamos en estado de excepción y de alguna otra manera las propias facultades del Ejecutivo le dan al presidente de la República la competencia de emitir un decreto y estado de excepción, el cual tiene que someterse a valoración constitucional de la Corte. La valoración constitucional de la Corte determinará los lineamientos constitucionales que tiene que cumplir este estado de excepción. En el estado de excepción hay limitación de la libertad del tránsito y otro tipo de libertades. Libertad corporal, no libertad corporal, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de comunicación. Si vamos bajo el lineamiento de privación ilegítima de libertad, podemos ver que no existiría entonces privación. Hay una privación ilegítima de libertad producto de un estado de necesidad e incluso avalado constitucionalmente por el máximo órgano de interpretación y control constitucional. Si es que vamos a situaciones en las que se podría estar vulnerando otro tipo de derechos, como la integridad física, la integridad moral, ¿qué pasa en un caso que sí se dio en uno de esos famosos hoteles, en donde a una de las personas no se le estaba dando asistencia médica? Tenía una enfermedad específica y no estaba recibiendo atención médica. En ese caso, por la vulneración a la dignidad humana, como trato cruel y denigrante en los términos de privación del derecho a la salud, conforme lo determinado la Corte, es plenamente procedente el habeas corpus. Pero un simple caso de una persona porque no quiere estar bajo el aislamiento ordenado en un estado de necesidad, yo creería que no. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. En un juicio de alimentos donde el alimentante ha incumplido el apremio personal y tiene un día adicional ilegalmente detenido, ¿ante qué juez se presenta el habeas corpus? ¿Juez de primer nivel o corte provincial?
juez de primer nivel. Solo en el proceso penal se establece si es que la detención arbitraria o ilegítima de la libertad o la configuración de alguna de las causales se da en el marco de un proceso penal, el juez de instancia es la Corte Provincial. En un tema de alimentos, incumplimiento del tiempo de apremio, es un juez de instancia del lugar en donde se comete la privación ilegítima de la libertad. Muchas gracias, doctor. A pesar de que esta pregunta ya ha sido desarrollada a lo largo de la ponencia, sí sería importante por el contexto de COVID. Ante un caso de una persona que tenga enfermedades crónicas no catastróficas como diabetes, problemas respiratorios y que pueden ser personas con alto grado de contagio con COVID-19 y que esta es una persona con esta enfermedad, ¿procede el habeas corpus? Desde luego, hay de alguna otra manera un trato cruel o denigrante en los términos que ha sido establecido por privación o atentado al derecho de salud de las personas conforme al precedente de la Corte Constitucional. Estoy poniendo en riesgo a una persona. Ojo, ¿cuáles son situaciones en las que puedo estar poniendo en riesgo a la salud de una persona? No solo privándole de medicamentos necesarios, no solo privándole de atención médica, no solo privándole de un tratamiento específico, también exponiéndole a un riesgo. En este caso, si es una persona que tiene, producto de su propia situación, enfermedades sobrevinientes y le estoy sobreponiendo un riesgo, obviamente eso es un riesgo brutal al cual le estoy poniendo a una persona. Más aún, pongamos el caso, ¿qué pasa si es que a un grupo, si es que hay, por ejemplo, un enfermo de COVID en los centros de rehabilitación social y no tomo las medidas necesarias? Estoy exponiendo al resto de personas sanas. Entonces, el resto de personas sanas obviamente podrían presentar el habeas corpus porque estoy poniendo en riesgo a la salud de las personas por un inminente contagio. Muchas gracias, doctor. Una pregunta respecto al habeas corpus preventivo. ¿Realmente este está integrado en nuestra legislación y cómo estaría integrado en nuestra legislación? No está integrado en nuestra legislación. En las causales normativas que están establecidas por el 43 no se habla de un habeas corpus preventivo. No se habla de un habeas corpus preventivo en el sentido de que tiene que materializarse la vulneración del derecho. En este sentido, no existiría una figura de un habeas corpus preventivo conforme a nuestra legislación. Tampoco el precedente de la Corte Constitucional, en las formas como he señalado, hablaría de la posibilidad de una nueva forma de habeas corpus. Por eso es que justamente yo soy muy reacio en el sustento doctrinario en situaciones en las cuales llevarían a generar algún tipo de confusión. Muchas gracias, doctor. Nos plantean un caso bastante interesante. Doctor, con el estado de excepción del 17 de marzo del 2020, se estableció que el toque de queda en donde varias personas incumplieron. Posterior, el 24 de marzo, se presentó la resolución del COE en donde por incumplir se tiene 2 sanciones pecuniarias y una de privación de libertad, por lo cual antes de esta resolución el proceso se lo hacía mediante el artículo 282 del COIP y ahora están presentando habeas corpus para aplicar el principio de favorabilidad para que se aplique la resolución del COE. ¿Procede este habeas corpus? A ver, aquí hay que hacer una diferenciación que conversaba con Juan Carlos. Una cosa es la tramitación del proceso penal en donde se tendrá que determinar a través del principio de favorabilidad la sanción que corresponde en este caso y que sea más beneficiosa para el procesado en este caso. Ahora bien, procedería el habeas corpus, pero bajo la figura de la suspensión de los plazos por el tema de prisión preventiva. En su caso si es que ya se configura el tema de prisión preventiva, ya existe una configuración mejor dicho, se supera los plazos de la prisión preventiva, ya se configura la privación ilegítima y arbitraria de la libertad. Pero justamente a eso era lo que me refería respecto, o sea, hay que diferenciar las cosas que son propias de la naturaleza del proceso penal y situaciones que están relacionadas estrictamente a la protección de los derechos que tutela el habeas corpus, que tutela en primera ratio, porque recordemos que a partir de la vulneración de esos derechos entrará a tutelar otros derechos.
Muchas gracias, doctor. Una pregunta respecto de los derechos del procesado o sentenciado en comunicación con el abogado. En el contexto del estado de excepción que atravesamos y las medidas implementadas por algunos CRS, entre otras, el aislamiento de los detenidos por 15 días en áreas denominadas transitorias para luego ubicarlas en los pabellones CDP, impidiendo con esta medida la comunicación absoluta con el abogado defensor y con los familiares. ¿Se justifica la incomunicación con el aislamiento? Y en ese sentido, ¿cabría habeas corpus en ese sentido? Yo creo que no justificaría una incomunicación absoluta. Hay otros medios, o sea, el contacto por medios telemáticos, el contacto vía telefónica o algún tipo de otros medios que puedan aplicarse en ese rato. Lo que se refiere y se configuraría en este caso, la incomunicación es la incomunicación total. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta relacionada también con el tema de niñez y adolescencia. Si cabe, mediante habeas corpus en materia de niñez y adolescencia, el derecho a la libertad cuando el deudor de pensiones alimenticias ha sido detenido con una boleta de captura emitida con fecha 27 de marzo, con el Código de la Niñez derogado, pero que esta boleta de captura está vigente en los registros de la Policía Judicial hasta la fecha sin que el juez haya vuelto a dictar una nueva boleta de captura dentro de los 30 días que antecede al momento de la detención. ¿Cabría habeas corpus en ese sentido? Aquí el 43 recordemos que establece que también la privación ilegítima de la libertad se puede dar por incumplir normas del debido proceso. Estas normas del debido proceso no solo atañen las del 76, las garantías del debido proceso como la motivación, sino también las del 77, que regulan la detención de una persona. Pues, si en este caso hay afectación sustentando por esas dos, podría sustentarse en esa forma, mejor dicho, el habeas corpus. Muchas gracias, doctor. La última pregunta por temas de tiempo. ¿Cabe habeas corpus en un caso de extradición a Estados Unidos de un ciudadano colombiano con estatus migratorio de naturalización en Ecuador? A ver, si usted me pregunta a mí desde un punto de vista en donde se pruebe que se puede poner en riesgo la vida de esa persona, cabría. Hay que ver si un juez si es que tiene los pantalones para conceder habeas corpus, porque esa es otra cantar. Nuestros jueces realmente no tienen. Por eso es que yo al comienzo de la intervención señalaba que no sé qué nos conviene más. Si es que nuestros jueces se pongan inventivos en el sentido de ser garantistas y entren a hacer barbaridades, o que nuestros jueces se sometan a lo que esté establecido en la norma para evitar que cometan esas barbaridades. Entonces, sí es una situación que no me permite dilucidar. Ahora, frente a eso, jueces que no tienen los pantalones de someterse a de poder aplicar lo que dice la ley orgánica de garantía respecto a la causal de evitar que se le devuelva a la persona por poner en riesgo a su vida, y más cuando tiene un estatus de naturalización. Es complicado. Muchísimas gracias, doctor Santiago Machuca. Ha sido realmente un gusto poder contar con su presencia y muy ilustrativa ponencia. Realmente son estos espacios los que nos permiten construir de mejor manera la práctica diaria del derecho. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Espero en este tiempo haber podido ser lo más explicativo posible en la naturaleza de haber procedido a avanzar de manera muy rápida para tratar de condensar un amplio número de contenidos. Espero que haya otro espacio en el que podamos tal vez con un poquito más de calma ir analizando situaciones específicas. ¿No? Gracias a todos. Muchas gracias, mi doctor Esteban Machuca, el doctor Alejandro Baño, también por su excelente manejo en la moderación de este evento. Sin más que decir, pues, para mí ha sido un gusto nuevamente realizar esta conexión de Zoom abierta para todos los miembros del Grupo Aprendiendo Derecho y a nivel general por nuestras páginas sociales. Determinarles también que tenemos un canal de YouTube para que puedan
ver la ponencia anterior del doctor Luis Ávila Lizá, y esta ponencia también será cargada del doctor Santiago Machuca. Y adicionalmente establecer que el doctor Alejandro Baño la próxima semana nos ayudará con una ponencia sobre la acción de protección. El tema será desarrollado hasta más tardar el día jueves, que también será promocionado por redes sociales y para tener la conexión de ustedes. De mi parte, muchas gracias por haberse conectado. Quisiera, antes de despedir el evento, pues dar la palabra al doctor Ernesto Pazmiño, pues que también un referente a nivel de la Defensoría Pública Nacional en su trabajo excelente que hizo a frente de esta institución, y que nos dé una apreciación sobre cómo se está manejando actualmente nuestro sistema procesal, especialmente en materia penal. Tomando unos 2 minutos máximo, mi doctor Ernesto, puesto que ha venido un poco en decadencia por la relación de esto del COVID-19 y en relación a la suspensión de plazos y términos que ha determinado la Corte Nacional, y si tendría alguna repercusión penal y constitucional. Esta es la pregunta, doctor Ernesto, para poder cerrar ya, en este caso, ya la ponencia. ¿Sí, con micrófono? Sí, doctor, Sí, te escuchamos. escuchamos, Ernesto. Bueno, primero agradecerle la ponencia y el tiempo que ha dado Santiago para exponernos este caso tan de moda estos días del habeas corpus. Estaba leyendo muchas sentencias de principalmente la Corte Provincial de Pichincha, donde conceden habeas corpus a varias personas privadas de la libertad que están en las cárceles, donde se ha detectado ya a internos con el COVID positivo. Y algunos internos han solicitado un habeas corpus ante la posibilidad de ser contagiados. Y la Corte Provincial ha concedido unos habeas corpus. Acaba, en cambio, de dictarse otra sentencia del general Tamayo, que es un caso muy emblemático, que está condenado por los pasos policiales, que concedieron el habeas corpus, pero únicamente hasta que se sane del COVID, porque él fue detectado en positivo. Y en el hospital de la policía, a los 7 días le dieron el alta y nuevamente regresó al centro de rehabilitación social. Hay, como decía Santiago, muchas apreciaciones, diferentes matices, diferentes consideraciones de parte de los jueces para conceder estos habeas corpus. Yo en el caso de Tamayo, que fue detectado con COVID positivo, tuve la seguridad de que le iban a dar un habeas corpus para que cumpla su aislamiento domiciliario, el aislamiento que exige el Ministerio de Salud Pública de 14 días, etcétera, para precautelar su vida y también la de otros familiares. Bueno, lo que nos dice también Juan Carlos, ¿qué está pasando? Bueno, parece que aquí todos quienes demostraron esta conferencia somos abogados y estamos sufriendo la angustia de que muchos casos, quienes defendemos principalmente casos penales, personas que están privadas de la libertad, no avanzan los procesos, es bastante angustioso, se puede creer de que se está violando algunos derechos constitucionales, pero esta situación, como ya ha dicho Santiago, también es excepcional, estamos frente a un estado de excepción, un estado de pandemia que no solo sucede en el Ecuador, sino también en todo el mundo. Así es que confiemos de que esto vaya regularizándose, vaya poco a poco el sistema judicial permitiendo la tramitación de las causas, de manera especial en casos penales, como digo, donde es más angustioso, pero también hay otros casos en otras materias, casos laborales, etcétera. Confiemos de que vaya normalizándose la situación, de que no tengamos un rebrote que lamentar y podamos cumplir de manera más adecuada nuestro trabajo como abogados y la función judicial también pueda brindar el servicio a la ciudadanía. Y finalmente, felicitarle, Juan Carlos, de esta iniciativa, porque el derecho se sigue aprendiendo todos los días. Así es que sigan adelante, gustoso de estar participando con este grupo de extraordinarios amigos, de extraordinarios abogados, y veo también ahí algunos estudiantes que se están incorporando y eso nos anima a seguir adelante. Así es que un abrazo virtual fuerte a todos ustedes y a todas quienes han estado escuchándonos. Un abrazo a todos. Muchas gracias, doctor Enzo Pazmiño. Muchas gracias, mi doctor Santiago Esteban Machuca también, al doctor Alejandro Baño.
Y pues para determinar el próximo jueves, como digo, vamos a establecer sobre una charla y ponencia conversatorio también sobre la acción de protección. Molestarle también al doctor Santiago Machuca para posterior también por interno manejar algún otro tema que quede pendiente en relación a materia constitucional. Y también al doctor Ernesto Pazmiño, pues que nos ayude también en algo de materia de litigación oral. De esta manera seguir fomentando la academia del grupo Aprendiendo Derecho. De mi parte les doy 1.000.000 de gracias, también un abrazo muy fraterno para todos, especialmente a las personas que se han conectado. Recuerden que pueden volver a ver el video en la página del grupo Aprendiendo Derecho de Facebook y también en el canal de YouTube. Por mí, muchas gracias, muy buenas noches, que descansen todos, un abrazo.